Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En cuanto a su autor, se identifica el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1, y así ha sido recibido y reconocido por la Iglesia desde un comienzo. La teología, redacción y datos personales que la carta contiene se avienen con la autoría del apóstol. Con respecto a su fecha, el apóstol escribió esta carta mientras se encontraba en Éfeso, antes de la celebración de Pentecostés, entre el año 54 y el 55 después de Cristo. La iglesia en Corinto había sido plantada por el mismo apóstol en el año 51 después de Cristo, oportunidad en la que estuvo en la ciudad por muchos días. El tema de esta carta es gloriarse en el Señor, por medio de lo cual se mantiene la unidad del cuerpo y de la doctrina. Se presenta a la iglesia como el templo del Espíritu y se llama a los creyentes a vivir de acuerdo con esa realidad para la gloria de Dios. El propósito de la epístola es responder a una carta de los creyentes de Corinto que hacían preguntas sobre distintos temas, tales como el matrimonio y el divorcio, la comida ofrecida a los ídolos, el desarrollo del culto público, los dones espirituales y otros. Al mismo tiempo, el apóstol se propuso abordar la información que le fue compartida por los de la casa de Cloé sobre las preocupantes divisiones existentes en esta iglesia. Acerca del trasfondo de la epístola, el apóstol llegó a Corinto luego de haber soportado el apaleamiento en Filipos, según vemos en Hechos 16, y el rechazo en Atenas, en el capítulo siguiente de ese libro. Comenzó a predicar en la sinagoga cada día de reposo, siendo rechazado por la mayor parte de los judíos. Debido a esto, se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles. A pesar de la oposición de la mayoría de los judíos, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en Cristo y muchos habitantes de la ciudad oyeron y creyeron también. El mismo Señor animó al apóstol a perseverar en medio de la oposición, pues tenía mucho pueblo en esa ciudad, según vemos en Hechos 18:10. El apóstol permaneció 1 año y medio enseñando a los creyentes en esta ciudad, y luego de su partida a Éfeso, Apolo siguió sirviendo en Corinto. Respecto al contenido, esta carta nos muestra que Pablo esperaba que los corintios ya estuvieran creciendo en la fe, dado que contaron con su enseñanza allí, junto con la de Apolos e incluso el apóstol Pedro, pero los corintios no estaban madurando, sino que fueron dominados por su carnalidad, lo que fue informado a Pablo por los de la casa de Cloé, como ya fue señalado. Los corintios habían caído en distintos problemas, tenían divisiones, pecados escandalosos y conflictos entre ellos, que incluso los llevaban delante de los incrédulos, avergonzando así al evangelio. A pesar de esto, el apóstol inicia la carta reconociendo que se trata de una iglesia de Cristo y dando gracias al Señor por ellos, que habían sido santificados en Cristo y llamados a ser santos. Esto sienta la base para sus exhortaciones a lo largo de la carta. No los trata como impíos, sino como la iglesia del Señor, el templo del Espíritu Santo, por lo cual debían arrepentirse de su carnalidad, despertar y animarse a vivir una vida digna de la salvación que habían recibido. En vez de gloriarse en sí mismos, han de gloriarse en Dios. No deben vivir para ellos mismos, sino para la gloria de Dios en todas las cosas, y por el bien de otros, con el amor gobernando todas sus palabras, pensamientos y acciones, según comenta la introducción de la Biblia Herencia Reformada a esta carta. Así es como luego del saludo inicial, el apóstol aborda los reportes negativos que recibió sobre lo que ocurría en esta congregación, y esto va desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 20. La primera mitad de la carta se dedica a confrontar estos problemas, por los que algunos en la iglesia se habían entregado a un espíritu partidista que dio lugar a facciones que apoyaban a Pablo, Apolos y Pedro respectivamente, llamado aquí Cefas. Estas no eran diferencias doctrinales, sino personalistas. El apóstol enfrentó esta división exaltando la gloria y el carácter único del evangelio de Cristo, ante el cual es insostenible cualquier división, pues ningún creyente puede jactarse, ningún predicador brilla con luz propia, sino que lo vil y menospreciado escogió Dios, y la sabiduría del evangelio es divina, viene de lo alto y avergüenza toda elocuencia humana. Además de esta división, había en la iglesia inmoralidad, a tal nivel que incluso se cometieron atrocidades que era extraño ver entre los incrédulos, como que uno de ellos había fornicado con la mujer de su padre, según vemos en el capítulo 5. No solo esto, sino que la congregación se jactaba de tolerar estas cosas, por lo cual el apóstol los confrontó directamente. Igual reprensión mereció el hecho de que estos creyentes estaban llevando sus pleitos ante los tribunales de los incrédulos. Frente a estos desvíos, el apóstol les recordó que son el templo del Espíritu y les hizo ver la gloria que Dios tiene reservada a la iglesia, de la cual ellos eran parte, habiendo sido lavados y santificados en Cristo. Por ello, debían dejar toda esa vieja levadura atrás y consagrarse en Cristo, quien es nuestra Pascua. En la segunda parte de la carta, que inicia en el capítulo 7, hasta el final, el apóstol se dedica a responder inquietudes que los corintios le habían hecho saber a través de una misiva. En el capítulo 7 se centra en el matrimonio y el divorcio. En los capítulos 8 al 10 habla de los sacrificios a los ídolos
Corintios y la diferencia que había surgido entre los corintios al respecto. En el capítulo 9 se refiere a sus derechos como apóstol y la decisión que tomó para favorecer la salvación del mayor número posible. El capítulo 11 trata del orden en el culto público y la cena del Señor. Los capítulos 12 al 14 se centran en los dones espirituales, proveyendo el tratamiento más detallado al respecto en el Nuevo Testamento. En el capítulo 15 abordó el asunto de la resurrección, aclarando la correcta doctrina al respecto, con los puntos esenciales que deben ser creídos por toda la Iglesia de Cristo. Finalmente, aborda en el capítulo 16 la ofrenda para los santos, específicamente los pobres afectados por la hambruna en Judea, despidiéndose luego de los corintios. Esta carta contiene valiosas herramientas para lidiar con la división y la carnalidad de la Iglesia, destacando sobre todo la gloria del Evangelio y el inmenso privilegio que tenemos de haber sido llamados a ser santos en medio de la Iglesia, que es el templo del Espíritu y la cual ha de juzgar el mundo e incluso a los ángeles. Se presenta a Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios, nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, siendo el único en quien debemos gloriarnos, según el capítulo 1, debiendo ser el todo de nuestra predicación, capítulo 2, versículo 2. Él es el único fundamento de la Iglesia, capítulo 3, versículo 11, quien nos juzgará en su venida, capítulo 4, versículo 5, en quien hemos sido lavados, santificados y justificados, capítulo 6, versículo 11, por quien hemos sido comprados por precio, capítulo 6, versículo 20, y por tanto de quien somos ahora esclavos, capítulo 7, versículo 22. Es el único Señor a quien debemos adorar, capítulo 8, versículo 6. La roca espiritual que guió al pueblo en el desierto, capítulo 10, versículo 4. Aquel con quien tenemos comunión por medio del pan y la copa que compartimos, capítulo 10, versículos 16 al 17. Quien es cabeza de todo varón y de la Iglesia, según el capítulo 11. Por lo mismo, se nos presenta como aquel de quien somos el cuerpo y miembros cada uno en particular, según el capítulo 12. Es además el fundamento de nuestra esperanza por medio de su resurrección, las primicias de los que duermen y en quien todos serán vivificados. El nuevo Adán, que reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, y a quien serán sujetas todas las cosas, en quien tenemos la victoria y en quien debemos estar firmes y constantes hasta el fin. Todo esto según el capítulo 15. Es a quien debemos amar y quien ciertamente vendrá a consumar su reino, según el capítulo 16 y final. El Señor nos ayude a leer esta carta rendidos en adoración ante nuestro Señor y Dios.